Para comenzar, vamos a leer saludos que han llegado de amigos humanistas del interior, de 33, de Terán. También Gonzalo de Tacuarembó, que venía de Tacuarembó, nos va a dar un contexto de lo que es el Partido Humanista, los principios básicos. Y después sí, le damos la palabra a Daniel Roca y a Gonzalo Abello. Es un saludo de Aníbal Terán, desde las orillas del Olimar, como dice él. Dice así: les envío mis más afectuosos saludos, ya que no puedo ir personalmente. Por aquí las cosas van bien. En este momento me estoy preparando psicológicamente para someterme a mi primera experiencia televisiva como referente del Partido Humanista en 33. Exactamente. Está preparado. Seré entrevistado en un programa de 60 minutos por dos colegas que nos abren la puerta a un espacio para comunicar nuestras ideas. Espero aprovechar bien la ocasión. Quiero agradecer el trato cordial con que me han recibido y decirles que estoy cada día más seguro de estar tomando el camino que buscaba, y con compañeros como ustedes me siento muy bien respaldado. Disculpen lo breve de esta nota, hubiera querido tener más tiempo. Tal vez un día de estos pueda mandarles alguna reflexión más profunda. Por ahora les digo que vamos bien, el camino es largo, pero vale la pena avanzar, y recuerden, siempre es un paso el que nos lleva hacia adelante. Felicidades, y arriba los que luchan por un mundo donde no haya nada por encima de los seres humanos y ningún ser humano por encima de otro. Aníbal Terán, desde las orillas del Olimar. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Te voy a dar un contexto acerca de lo que es el humanismo, el movimiento humanista y el Partido Humanista. El Partido Humanista es uno de los 5 organismos del movimiento humanista. El movimiento humanista es un movimiento internacional que promueve un gran cambio social y personal. Estos 6 puntos del humanismo constituyen para nosotros la base de nuestra doctrina social y de nuestro compromiso de acción en el mundo. Primero, propicia la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima de este, ni que ningún ser humano esté por encima de otro. Segundo, afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación de la simple formalidad de igualdad de derecho ante la ley, avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. Tercero, reconoce la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales. Cuarto, auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. Quinto, afirma la libertad de ideas y creencias. Sexto, repudia no solamente las formas de la violencia física, sino todas las formas de la violencia económica, racial, sexual, religiosa, moral y psicológica, como casos cotidianos arraigados en todas las regiones del mundo. La propuesta humanista rescata la dimensión existencial, afirmando el derecho de cada ser humano de preguntarse por el sentido de su vida. El movimiento cuenta además con otros 4 organismos que se ocupan de temas sociales y culturales, antibélicos, de estudios interétnicos. Respectivamente, sus nombres son la Comunidad para el Desarrollo Humano, Mundo sin Guerra y sin Violencia, Centro Mundial de Estudios Humanistas y Convergencia de las Culturas. El Partido Humanista es el organismo político de nuestro movimiento. El objetivo del movimiento en su conjunto es humanizar la tierra y contribuir a la formación de la primera nación humana universal. Humanizar la tierra es poner como máximo valor la libertad humana y como máxima práctica social la no discriminación y la no violencia. Para los humanistas es de igual importancia tanto el cambio social como la superación del sufrimiento interno y personal. Nuestras reuniones y actividades están planificadas para trabajar estos 2 aspectos simultáneamente sin postergar ninguno de ellos.
El nuevo humanismo o humanismo universalista se expresa públicamente por primera vez el 4 de mayo de 1969. Ese día, Silo, su fundador, pronunció la histórica arenga conocida como la curación del sufrimiento. Esto fue en Punta de Vacas, un lugar ubicado en la cordillera de los Andes y en la frontera entre Argentina y Chile. Silo ha hecho importantes aportes en diversos campos como la psicología, la historiología, la sociología y una nueva espiritualidad. Recibió el doctorado honoris causa de la Academia de Ciencias de Moscú en 1994. Sin ser budista, fue declarado maestro por un importante sangha budista de Sri Lanka. Fue invitado a exponer en el Summit de los Premios Nobel de la Paz en el 2010 y sus aportes en psicología ya se empiezan a estudiar en distintos centros de estudios en el mundo. Hoy, el Partido Humanista trabaja en más de 40 países, organizadamente en una misma federación mundial. La democracia real, una de sus principales propuestas sociales, se pone en práctica en su organización interna. Los miembros de coordinación nacional de cada país y los miembros del equipo de coordinación internacional son elegidos por el voto directo de todos los miembros de base. También las decisiones importantes se someten a votación. Se puede participar del Partido Humanista como miembro pleno o miembro adherente. El miembro pleno participa en alguna actividad o función y difunde las propuestas e ideas del Partido Humanista. También contribuye a su funcionamiento aportando la cuota anual establecida en cada país. Tiene derecho a voto. El miembro adherente no asume compromisos, participa ocasionalmente y recibe información. En nuestro país, el Partido Humanista empieza a organizarse en los años 80, siendo su primera fundación en 1984. En 1998 se propone la segunda fundación. Desde el año 2004 participa en elecciones y desde el año 2007 integramos la Asamblea Popular y somos uno de los partidos fundadores del espacio llamado Unidad Popular. Para los compañeros que son marxistas comprenderán que estamos algo así como el tercer año después que no está Marx. Por lo tanto, ya no hay a quien consultar del pensamiento originario y bueno, queda cada uno de nosotros y ha sido tan amplio los campos que ha abarcado el pensamiento de Silo que no es de extrañar que a futuro haya distintas corrientes, inclusive distintas interpretaciones y hasta distintos desplazamientos en el campo inclusive de la interpretación política. Me traje acá, estos son los primeros periódicos del humanismo que fueron escritos en el año 1985 y donde está el planteo que Silo nos negó, nos dejó, dijo, bueno, esto es el Partido Humanista, así que me voy a permitir brevemente leerles lo que entiendo que es como lo más central. No tengan miedo que no es. Dice así. Dice así. El humanismo es socialista en tanto propugna la liquidación de la propiedad privada sobre los medios de producción. Es libertario en tanto lucha por la descentralización estatal en manos de los monopolios o de las burocracias. Es revolucionario en tanto propugna la transformación de ruptura de los condicionamientos económicos de clase. El humanismo es ética y metodológicamente no violento, es democrático, plebiscitario, pluralista, cooperativista y autogestionario. Esas son las ideas centrales por las que, en mi caso, empecé a participar justamente en ese año. Yo ingresé al Partido Humanista el 10 de mayo de 1985. Y creo que este es el ideario que tenemos que profundizar y este es el legado político que Silo nos dejó. Para los compañeros que se acercaron por primera vez, recordar, acá dice en el cartel, que somos mucho más que un partido. ¿Y qué seremos? Bueno, somos también una forma de vida. Intentamos una forma de vida. Intentamos una vida que sea coherente entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Nadie puede decir que es coherente.
Pero no es lo mismo tomarse estas cosas a la ligera que intentar, habiendo nacido todos nosotros, por supuesto, quien habla y todos, en un sistema violento, en una matriz violenta, intentamos, y reconociendo que eso no ha sido bueno para nuestras vidas personales y que no es bueno en el mundo social, intentamos que sea una forma de vida, y esa forma de vida, como comentó Gonzalo de Tacuarembó, estaba ahí en un párrafo, tiene que ver con la transformación personal, con nosotros intentamos tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿No sale? Sí. A veces sí, a veces no, y de algún modo, entre comillas, lo pagamos con nuestra satisfacción o con nuestra insatisfacción interna. Nosotros hemos comprobado que no es indiferente el trato que uno le da a los demás, no solo por lo que pasa con otros, sino también por lo que pasa en uno, ¿no? Y bueno, cuando invitamos a la gente a participar, le proponemos también una forma de vida, porque en definitiva lo que pasa a nivel mundial, más allá de un esquema económico, de un esquema político, es también una cultura y una forma de vida. Nosotros vivimos en una sociedad donde evidentemente la vida humana y las necesidades y el sufrimiento de las mayorías, hay sin duda un grupo de personas que es absolutamente imposible. Creo que si algo nos une a todos, y si cada uno de los que está acá participa en otras corrientes, es porque en algún momento de su vida, o de chico o cuando fuera, sentían la violencia, la injusticia, y lo que hacen hoy es un intento de rebelarse contra eso. Entonces, bueno, para nosotros es importante, es fundamental el cambio en la persona y el cambio en la sociedad. Y este año que nos hemos estado acomodando alguna vez en alguna reunión que ha estado Gonzalo cerca, él ha sido un buen interlocutor diciendo, bueno, ellos están, se lo he escuchado decir, están en un año después que partió Silo, ¿no? Porque realmente para nosotros es importante el tema ese de cómo nos encaminamos ahora que no está el que fundó el movimiento. Y bueno, vamos a utilizar esta campaña electoral sin duda para aterrizar definitivamente en la sociedad en el Uruguay. Vamos a intentar abrir las puertas del Partido Humanista de par en par. Y especialmente vamos a intentar abrir las puertas del Partido Humanista de par en par a todos los luchadores sociales con esta propuesta. Que bueno, nosotros lo que podemos hacer es intentar transmitirla del modo más coherente posible para que algunos digan, me parece bien, me gusta lo que ustedes proponen, me sumo, y otros digan, no, el Partido Humanista no me parece algo interesante, o me parece mejor otras cosas, pero que la gente pueda elegir. Ojalá cuando pase esta campaña electoral podamos decir que nos sirvió para llenar de humanismo nuestro país. Pero bueno, la campaña electoral que se nos viene se da en el marco de algo mayor, se da también dentro de un espacio mayor, por eso no es casualidad que en esta oportunidad queramos que sea Gonzalo quien cierre este acto, porque nos parece que el humanismo está jugando sus cartas en un espacio que nos resulta muy coherente, y bueno, tenemos la posibilidad, nosotros interiormente hemos decidido y hemos dicho que vamos a intentar que haya un humanista en la Cámara de Diputados. No hemos puesto ese objetivo, lo decimos abiertamente. En realidad no sabemos, pero lo que seguro sabemos que vamos a aportar a que haya otra voz en el Parlamento y a que la política se transforme en otra cosa. La unidad popular puede lograr demostrar que la política es otra cosa, puede lograr que las personas liguen eso tan alejado que parece la política, lo que pasa a nivel macroeconómico, con lo que pasa en la vida cotidiana. Una de las cosas que nosotros más detectamos es que muchas veces no se entiende muy bien, pero ¿qué tiene que ver la deuda externa con lo que me pasa a mí? ¿Qué tiene que ver la mundialización con lo que me pasa a mí? Yo necesito respuestas puntuales, yo mientras tenga laburo está bien, si viene la mega minería me da trabajo, voy a tratar de salvarme. Entonces nos parece a nosotros que bueno,
que esta campaña y este trabajo que ojalá podamos hacer el primer día, después de que asumamos como diputados, que asuman los compañeros de la Unidad Popular como diputados, se va a mostrar que es otra cosa hacer política, que es la política de la militancia, la política de la gente común, la política revolucionaria, la política donde esta democracia, donde todos los que gobiernan y deliberan podrían vivir en un edificio, porque no son más de... La Cámara de Diputados son 120 personas, en un país de 3 millones de habitantes, todos los que deliberan y gobiernan entran en un edificio. Eso es participar, eso es decidir. A nosotros nos parece que no. A nosotros nos parece que tiene que decidir, tiene que ser el pueblo, la gente. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, una de las cosas que vamos a hacer seguramente es dinamizar y penaltar al máximo el valor del militante y del voluntario. Bueno, no me extiendo más, creo que hemos dado un mensaje más o menos unificador de qué es el humanismo, de cuál es nuestra historia, de a dónde apuntamos, y bueno, me gustaría ahora pasarle la palabra a Gonzalo. ¿Te acerco el micrófono para allá? ¿Para acá? El Partido Humanista empieza con una transgresión. Usualmente, cuando se forma parte de una coalición, se le da la palabra a los invitados, pero lógicamente el cierre lo hace el locatario, a los efectos de dar los lineamientos centrales que dentro de la coalición marcan la especificidad. Es una enorme responsabilidad que en este caso al vocero común de la Unidad Popular, Asamblea Popular, se le dé la posibilidad de cierre. Y yo lo agradezco también como un acto de confianza adicional de este movimiento y de este partido que es transgresor por tantas cosas. Cuando nace la Asamblea Popular y cuando llega, no se sabe de dónde, como decía el poeta Benía, no se sabe de dónde, cuando llega el Partido Humanista a integrar la Asamblea Popular y sigue ahí, y hoy es uno de los grupos importantes dentro de la Unidad Popular, fue una obligación para todos los compañeros que íbamos aprendiendo de su modestia, de su creatividad, de su disposición, de su horizontalidad, de su frescura, conocer más sobre el pensamiento humanista. Y lo hemos hecho tratando de hacerlo con la mayor apertura de mente y la mayor esfuerzo y el mayor esfuerzo por conocer una doctrina de la única manera que se puede conocer, desde adentro. Es interesante el término humanista. Cuando uno se acerca al trabajo de estilo, inevitablemente yo pienso, bueno, había el viejo Baferreira, 100 años atrás, Carlos Baferreiro, nuestro gran filósofo inglés, un hombre muy interesante, decía que los sistemas, los grandes pensadores, tenían dos formas de abordar su cosmovisión. Y él decía, o pensar por ideas, o pensar por sistemas. Pensar por sistemas, o pensar por ideas a tener en cuenta. Claramente un marxista asume un sistema y luego lo confronta con la práctica. Claramente cuando uno ve la síntesis que hace Silo de distintos pensadores contemporáneos, la construcción es una construcción, diría Ferreira, de pensar por ideas a tener en cuenta. Es una reconstrucción que no aspira a ser acabada, sino que realmente es una cosa que se pone a la disposición del pensamiento de los combatientes, de los luchadores. Este es un elemento interesante de Silo, ¿no? Pensado desde la lógica de Ferreira. En los años 30 del siglo pasado, la palabra humanismo marcó principalmente la identidad vasta, amplia, diversa del antifascismo. Frente a la demencia financiada por los grandes capitales, de exaltar la raza
de exaltar el derecho a la conquista, el ser humanista era el primer umbral de un montón de círculos concéntricos de la lucha contra el totalitarismo. Y fue interesante que un pensador marxista de los años 30, Aníbal Ponce, un hombre de la Internacional Comunista, pero muy peculiar, porque ahí estaba también Mariátegui, que pensaba más en los pueblos originarios. Aníbal Ponce era fundamentalmente un porteño erudito en temas europeos. Escribió un libro interesantísimo en los años 30, que se llamó Humanismo burgués y humanismo proletario. En el marco de la gran concepción del humanismo como rechazo al totalitarismo, él entendía que había un humanismo individualista y un humanismo más propio de los sectores trabajadores, que era el humanismo que él llamaba humanismo proletario, y él sostenía que era el que se estaba tratando de poner en práctica en la Unión Soviética. Sin embargo, el humanismo, tal como yo lo leí fundamentalmente en los trabajos de Silo y en otros aportes de compañeros humanistas del movimiento del humanismo contemporáneo universalista, plantea algunos elementos nuevos muy interesantes. En primer lugar, cita pensadores contemporáneos que en sí mismos el marxismo le había hecho una crítica, para decirlo con palabras de Silo, críticas decimonónicas. Es decir, porque el marxismo entendía que muchos de estos pensadores europeos básicamente eran pensadores que se agotaban en sí mismos en una reflexión sobre la realidad, muchos de ellos lo que el marxismo llama idealistas subjetivos, es decir, personas que no necesariamente parten de la posición marxista de que se llama materialista, no porque tengan apego a lo material, sino porque parte de la base de que el desarrollo material del universo genera las expresiones espirituales. Es decir, los pensadores que muchas veces cita, incluyendo el propio Sartre, que lo cita varias veces en sus trabajos, tienen que ver con el idealismo subjetivo. Sin embargo, la crítica decimonónica que le hace el marxismo a muchos de estos escritores se expresa sobre todo en las tesis de Feuerbach, que escribió Marx, que dice en su última parte: los filósofos interpretaban el mundo, pero en realidad se trata de transformarlo. Lo curioso es que Silo supera esa inactividad en el mismo sentido y dice que en esencia su pensamiento es una reflexión no sobre el ser humano, sobre la acción humana, y que la acción humana tiene como eje la transformación del contexto, y en la obra de transformador el ser humano se vuelve transformado. Hay algunos conceptos ahí sumamente interesantes, porque nos hacen pensar que cuando nosotros estamos elaborando el proceso revolucionario para el siglo XXI, donde a mi juicio los elementos esenciales del leninismo siguen vigentes como diagnóstico último contexto, cuando hemos tenido que incorporar en América Latina y en Asia el pensamiento de los pueblos originarios como aportes no solo prácticos, sino además conceptuales para la construcción del universo plural de la propuesta. Resulta que el humanismo contemporáneo nos da también un inmenso horizonte de reflexión, de convergencia y de debate para construir el pensamiento consecuentemente revolucionario de la gente que se la juega por la construcción de procesos unitarios de cambio de la opresión, de freno al saqueo ambiental, procesos unitarios que, a diferencia del siglo XX, en el siglo XXI tienen que ver con la supervivencia o no del planeta, que por eso cada teoría, cada concepción tiene que ser estudiada, sometida a la crítica, y a la crítica despiadada de la vida, porque hay urgencia para ver cómo vamos construyendo, qué nos sirve y qué tenemos que dejar de lado, en función de la línea de la transformación que estamos impelidos a hacer, porque este es el último siglo para el cambio. Si no cambiamos las cosas como están, si no colapsa el imperio, colapsa el planeta. Y si colapsa el imperio, tienen que colapsar sus agentes uruguayos, blancos, colorados, independientes, frente amplistas. Hoy son simplemente gerentes rentados de las transnacionales.
Y no son solo transnacionales que nos vienen a meter la megaminería, que nos vienen a estafar, nos vienen a matar. La megaminería, como la están pensando, es el fin del Uruguay que nosotros conocemos. Y es verdad, algunos partidos tradicionales, haciéndose ahora los patriotas, dicen que ellos no quieren la megaminería, pero les vino bárbaro el show de la marihuana para discutir marihuana sí, marihuana no, mientras llegaban los cedulones a los pequeños productores de la zona de Cerro Chato y Valentines. Una de las grandes razones por las que Aníbal Terán no está acá es que este compañero humanista está haciendo un trabajo extraordinario en 33, apoyando a la Asamblea Nacional Permanente y a toda la gente que está luchando contra la megaminería. En ese sentido, no solo estamos en un siglo que es vital, donde la unidad popular, lema Asamblea Popular, se está preparando para una gran batalla electoral. El año 2014 va a ser recordado por la historia absolutamente crucial. O la unidad popular, lema Asamblea Popular, pone diputados populares en el Parlamento, acabando con este show vergonzoso de los 4 partidos ricos, o la megaminería, los venenos, el envenenamiento del agua que ya estamos tragando por las mentiras de Ocio, la destrucción de la tierra, la destrucción de los valores que más queremos, la violencia social, nos va a sumir en una pesadilla de la que va a ser muy difícil despertar.